Hola a todos, yo soy Candy y hoy vamos a hablar sobre un tema distinto. Este va a ser un video totalmente diferente de los otros que estoy haciendo. Hoy vamos a hablar de un tema súper controversial, un tema muy mediático y un tema que tiene mucho sobre información, tiene exceso de información y hoy vengo a aclarar varios conceptos y hablar sobre este tema. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad. Bueno, para hablar de la discapacidad hay que centrarnos hace unos años atrás, décadas atrás, cuando se tenía un concepto diferente sobre la discapacidad. Antes se creía que la discapacidad eran personas con deficiencias que tenían que estaban caracterizadas por alguna carencia, ¿sí? Que tenían deficiencias ya sea físicas, sensoriales, también mentales y intelectuales. Pero no estaban posibilitadas a poder hacer actividades. Eran como los pobrecitos en un tiempo. Muchos años atrás también eran personas indeseadas, personas marginadas, personas tachadas en la sociedad. En la época victoriana, las personas con discapacidad eran tratados como monstruos, como fenómenos. En los mejores de los casos, estaban en los circos, mal llamados, trabajando, hacían shows, siendo ridiculizados por la gente que iba a verlos, ya sea la gente enana, las personas con alguna discapacidad, algún síndrome físico. También, yéndonos más en el tiempo, a la gente con discapacidad las trataban que eran hijos del demonio, que estaban poseídos por los demonios, eran totalmente excluidos, como dije antes, marginados, y también eran linchados, eran la peste de la sociedad, por decirlo de alguna forma. Con el paso del tiempo y en el siglo XXI, hablándolo de una perspectiva de derechos y viéndolo de un punto de vista social, se cambió el concepto de discapacidad. El concepto básicamente habla de que fue evolucionando con el paso de los años y que se relacionan entre sí las personas con discapacidad y las barreras de su entorno y de su ambiente. Dificultan y problematizan las situaciones que viven las personas con discapacidad. En otras discapacidades sí las limitan y las condicionan, pero en algunas otras discapacidades no, solamente las dificultan y las problematizan. Quiero que entiendan, chicos, que no es lo mismo. No todas las discapacidades son lo mismo y no todas las discapacidades se las trata de la misma forma. No es lo mismo hablar de una persona ciega que de una persona sorda. No es lo mismo hablar de una persona sorda que hablar de una persona que tenga una discapacidad motriz. ¿Me explico? Entonces, para algunas discapacidades solamente es una dificultad, una problemática que se puede resolver, se puede hacer de otra forma. Y en otras discapacidades sí, las limita y las condicionan a hacer ciertas actividades o no poder hacer ciertas actividades. No está en todas las discapacidades el mismo concepto de decir no pueden hacer X cosas. Quizás lo pueden hacer pero de una forma diferente. Ejemplo, las personas ciegas pueden aprender conceptos lectivos de la escuela, pueden aprender cosas sobre la escuela, pueden estudiar, pero obviamente que lo hacen de una forma diferente, su método de escritura es diferente. Las personas sordas se pueden comunicar, pero se comunican de otra forma, no como todo el mundo hablando, por obvias razones. Entonces,
quiero que me entiendan, una persona que tiene parálisis cerebral, sí, ellos van a estar, de acuerdo a cómo sea su parálisis cerebral, van a estar más condicionados, más limitados a hacer ciertas actividades y ciertas cosas. ¿Me explico con lo que quiero decir? Y adentro de las discapacidades hay algunas que son la discapacidad mental, la discapacidad intelectual, la discapacidad física y la discapacidad sensorial. Y adentro de estos grupos hay subgrupos que se dividen. Bueno, y el concepto también de discapacidad se trata en que hoy en día se ve la forma de incluir a la persona con discapacidad a tener una vida como cualquier otra persona, en derechos de igualdad. Y en el otro video vamos a hablar sobre la discapacidad visual, porque es en la discapacidad que más yo conozco. Espero que hayan entendido este video, que les haya gustado. Por favor, comenten qué opinan.